Buenas noches a todos los que están acá presentes, a los que están en diferido. Espero que estén bien. Vamos a terminar hoy nuestro estudio. Solo confírmenme que me escuchan porque no tengo confirmación de que me escuchen. Por favor, porque si no, no estoy... Sí se escucha. Gracias, José. Gracias, muy amable. Nítido, entonces, porque si no, vamos a empezar a grabar y ni se escucha. Buenas noches, mis amados. Espero que estén bien y que la gracia del Señor esté impactando grandemente su vida. Vamos a comenzar. Hoy vamos a ser muy breves, espero, aunque eso nunca se me da. Vamos a terminar ya toda esta sección que Pablo nos está presentando, que nos presentó en cuanto a la congregación, ¿verdad? Nos hizo un estudio congregacional, ahora nos hizo un estudio individual, pero como la fe no es un llanero solitario, ¿verdad? Siempre va a tener un impacto, digamos, en cierta medida social, ¿verdad? Siempre va a ser así. Y vamos a terminar hablando de la vida individual del creyente en sabiduría. Ya vimos la vida del espíritu, la vida del amor, luz, y el apóstol va a concluir esta sección, ¿verdad? Que es, no sé si se recuerdan, pero es la primera parte de la segunda parte de Efesios, ¿verdad? Con un llamado especial a la sabiduría. He de decirles que encontré un aprecio especial que se agrega al que ya le tenía a Pablo. Soy muy pablista yo, ¿verdad? Eso no quiere decir que no, también soy juanino, ¿verdad? O pues de Cristo, ¿verdad? Ya estos en términos cristológicos, perdón, teológicos, pero sí me parece que la manera en que Pablo entrelaza todo es una manera muy bonita, ¿verdad? Y creo que es eso, una característica obviamente que es parte de la Biblia misma, pero es algo que a uno le permite esto de que uno lee un pasaje y lo vuelve a leer y vuelven a encontrar cosas nuevas, ¿verdad? Pero simplemente es que uno logra acercarse al pasaje de una manera distinta, eh, bajo una comprensión distinta. Y en el caso específico de Efesios, yo sí estoy siendo muy edificado con entender el todo de Efesios. Es muy lindo, es una carta que de manera testimonial había impactado mucho mi vida, pero ahora lo está haciendo aún más. Tenemos 5 versículos que vamos a agrupar en dos, ¿verdad? En dos formas que nos van a llevar a comprender lo que vamos a estudiar hoy. Lo primero tiene que ver con la manera de vivir. Dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu, ¿verdad? Y acá en estos cuatro, ¿verdad? Bueno, sí, 4 versículos, vamos a centrarnos en cada una de las cosas que Pablo nos está enfatizando de esta sección, que déjenme decirles, adelantarles, es como una conclusión. Por eso les decía lo que les decía al principio. Pablo como que amarra todo y es una conclusión muy bonita que tiene que ver obviamente con la vida individual del creyente, pero también sirve para dar pie a lo que está a punto de venir. Y lo primero que dice Pablo en el versículo 15 es que tengamos cuidado, que hay que tener cuidado en nuestra manera de vivir, ¿sí? Ya que en la manera de vivir, en la oscuridad, se actúa siempre como un necio,
o como un insensato. Son los dos adjetivos calificativos que se utilizan acá. Inclusive algunas traducciones y en realidad el original es la misma palabra, solo es distinta forma de, por el contexto de entenderla, pero necio e insensato a la larga es lo mismo. Y acá tenemos que tener cuidado porque no está hablando de una persona por sus capacidades, no está hablando de que alguien es necio por su capacidad de entendimiento, no. Antes bien está hablando de formas de actuar, de acciones, de cosas que se hacen. Es decir, la insensatez, la insensatez y la necedad se puede ver desde la acción de las personas. ¿Y qué acción? Bueno, el necio y el insensato es una acción que tiene que ver con cómo se comporta ante la voluntad de Dios. ¿Sí? Esto es mucho más que carecer de inteligencia, como les decía, o inclusive de carecer de criterio. Es una conducta rebelde hacia Dios, ¿sí? Y esta palabra necio, quiero hacer la aclaración, hay que aterrizarla bien, porque para nosotros en Guatemala, necio es una persona insistente, ¿sí? Si usted no lo sabía, esa definición de necio es exclusiva de Guatemala y está equivocada, ¿sí? Nosotros usamos mal la palabra necio, ¿verdad? Decimos, ay, no seas necio, vos. No le estamos diciendo lo que significa necio, sino le estamos diciendo que no insista de más, ¿verdad? Necio no significa eso. Necio significa alguien tonto en su forma de actuar, ¿verdad? Así que cuando la palabra nos dice que no seamos necios, lo que nos está diciendo es que no hay que actuar de una manera torpe, no está hablando de una insistencia. Y del otro lado, porque Pablo continúa en la dialéctica, ¿verdad? Pone el blanco con el negro. El sabio es aquel que elige un estilo de vida que se somete sin condiciones a la voluntad del Padre. Y el llamado que se nos hace en este versículo es, ten cuidado de qué mensaje refleja tu vida, ¿sí? Por eso se llama esta sección manera de vivir, ¿sí? Tengan cuidado, o sea, no lo dice, y el griego es como que estuviera en signo de admiración o como que alguien está advirtiendo como cuando alguien se va a caer, ¿verdad? Ten cuidado de esa forma en que tú eres para que no reflejes en la manera de comportarse de alguien que es necio, de alguien que va en contra de la voluntad de Dios, sino que tu manera de comportarse sea la de un sabio, es decir, aquel que obedece a Dios, que está en la línea de preocuparse porque sus actos reflejen obediencia a Dios. ¿Sí? Ahora bien, el 16 tiene una palabra clave que es aprovechando. ¿Sí? Aprovechando, dice, al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Acá hay dos puntos de vista en este versículo, ¿verdad? Primero, hay que aprovechar. Literalmente el griego quiere decir redimir, lo cual viene a decirnos, ese tiempo que desperdiciabas, retómalo y utilízalo para hacer lo que es correcto. Esa es la traducción literal. Y esto involucra una actitud del creyente volcándose a hacer lo que le agrada a Dios. Y abandonar un estilo de vida donde se viva para sí mismo. ¿Sí? El redimir el tiempo, el aprovechar el tiempo, entonces va a requerir eso. ¿Sí? Siendo bien coloquiales, podríamos decir que lo que Pablo está diciendo acá es que él reconoce que es mucho más fácil utilizar el tiempo, utilizar nuestros recursos para pecar que para hacer lo correcto. Vuelvo y repito, lo que Pablo está diciendo es mucho más fácil utilizar nuestro tiempo, es mucho más accesible utilizar el tiempo para lo pecaminoso que para la santidad, ¿va?
Y como decía un pastor, eh, que siempre va a venir muchas más oportunidades para pecar que para tener actitudes de seres de luz, ¿verdad? Como aprendimos ya, ¿verdad? Y esto es un asunto bien complejo, porque por eso es que la palabra redimir se presenta, es decir, tú ya has usado el tiempo para lo que, digamos, no edifica, ahora aprovecha el tiempo para lo que es correcto, no lo desperdicies porque por sí los días son pésimos, ¿sí? Y esto es algo que creo que todos podemos reconocer, ¿sí? Que es sumamente fácil eh, encontrar los medios y hacer el tiempo para lo que está mal. Y es muy complicado a veces hacer actividades o involucrarnos en compromisos de ser luz, de hacer lo que al Padre le agrada, perdón. Y por eso el creyente debe de considerar la manera en que evalúa su vida y lo que hace con ella. Porque no vaya a ser que inconscientemente, esperemos que inconscientemente hayamos caído en una vida que esté centrada en nosotros, porque esto es malo, ¿sí? Esto es parte de las cosas que son malas en los días, ¿sí? Esto es algo que pasa muy seguido. Esto es algo que yo les diré que tiene eh, aprisionado la mentalidad de los jóvenes, la mentalidad de la generación de redes sociales, ¿verdad? Que no necesariamente solo son jóvenes, eh, han aprendido de tanto TikTok, de autoestima, de tanto TikTok, de superación personal, que el centro de la vida son ellos mismos. Y yo he de decir a manera muy pastoral que no hay nada más contrario al Evangelio que tener ese pensamiento. Ahora, si alguno de nosotros piensa así, no le estoy diciendo que es un hijo del diablo, pero sí que está cerca. Esa manera de pensar sí está muy cerca. Porque si nosotros somos el centro, si nuestra felicidad es el centro, si nuestra realización personal es el centro, va a significar que Cristo es el segundo. Y el Señor Jesús dijo, ya saben que no acostumbro salirme de los versículos donde estamos, pero acá había que hacer ese vínculo. El Señor Jesús dijo en Mateo 10, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que haya su vida, y acá está la clave, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Si leemos esto como oímos llover, no lo vamos a comprender. Pero el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Es el argumento filosófico existencial más poderoso que el Señor Jesús nos ha dado, que va a ser contrario a todo lo que el mundo de hoy dice. ¿Sí? Desde la psicología, que se ha convertido en un arma gnóstica, en un arma humanista, racionalista, eh, negacionista inclusive, que es un recurso positivo que pues se puede utilizar, pero también se ha convertido en un arma en las bocas de las redes sociales, se ha convertido en un arma de idolatría hacia el ser propio, eh, al punto de que, por ejemplo, si usted no me deja mentir y uno es parte de una iglesia donde de vez en cuando les cae un par de nalgadas, un par de exhortaciones, la psicología le dirá, tienes que ponerte en primer lugar y no puedes estar en un ambiente tóxico, ¿verdad? Entonces vamos a tener toda una generación aquí en 5 o 6 años incorregible,
y se me fue la palabra, pero que vamos a ser incapaz de estorbarla con el Evangelio, de decirle esto que estás haciendo está mal, porque entonces todo lo que no está de acuerdo a mí se vuelve un ambiente tóxico. Un anuncio, ¿verdad? Eso no está en el bosquejo, pero podemos pensar eso, podemos pensar la manera en que se entienden las relaciones interpersonales, la manera en que se entienden las relaciones entre padres e hijos, y dirían los argentinos, es un quilombo, ¿verdad? Es un asunto serio, porque, eh, y vuelvo a lo mismo, perdonen que vuelva a lo mismo, pero es un asunto muy guatemalteco. Y lo digo y lo voy a leer literal para no meter las patas. Hoy se vende muy barato ser cristiano. Esto es un problema que tenemos, que hoy se vende muy barato ser cristiano, porque en la perspectiva de Cristo, esto no es así. Ser de Cristo es tomar la cruz. Hoy tenemos un montón de creyentes que no han tomado nunca y ven como tóxico, ven como opresivo tomar la cruz. Y viven en un estado donde viven para sí mismos, lo cual es contradictorio a lo que les dije. Si tienen su Biblia ahí, vayan a Mateo 10, 38, 39, porque entonces están detrás de su vida y por ende la van a perder, que es lo que dice Mateo. Porque aquel que está ocupado buscando su vida está caminando en el camino de la perdición. Pero aquel que rinde, ¿verdad? Como cantamos, hoy te rindo, hola Pati, hoy te rindo mi ser, ¿verdad? Qué fácil es cantarlo, ¿verdad? Sol, la menor, do, re, qué fácil es cantarlo y decirlo, pero qué complejo es realmente tomar la cruz y rendir nuestro ser. Es muy complejo, es mucho más fácil, mucho más difícil que palabras. Por eso les digo, se vende muy barato ser cristiano, porque el cristiano o el que llega a Cristo, obviamente viene cargado de necesidades y no nos vamos a ponerle a leer una doctrina y teología sistemática antes de que se le acepte en la iglesia. Pero sí se le tiene que decir, toda esa maldad, toda esa necesidad que tú tienes hoy, va a regresar si tú no tomas la cruz. Sí. Hoy estaba leyendo el estudio y dije yo, puchis, de verdad vamos a hablar de eso. Pero vamos fuertes. Hoy nos estamos graduando de Efesios curso 2. Y vamos muy fuerte. Y ustedes me conocen, saben que yo soy bien loco, pero en comunidad Dios ha puesto un espíritu distinto y hablo con mucho amor, pero yo creo que esto es un llamado a todos nosotros y lo digo por mí mismo porque me incomodó mucho. Tener cuidado de si realmente estoy rindiendo mi vida. Exacto, José Alfredo, sí, lo que dices es absoluto. Y no digamos los demás, sino nosotros mismos. Empezamos a llamar a lo que es malo como bueno porque ya tiré la cruz, ya no rindo mi vida. Y empezamos a justificar pecados. Así que tenemos que pensar, tener cuidado como vamos hasta el momento y decir, ¿realmente yo he tomado la cruz? O solo me emocioné, la agarré un ratito y luego del retiro espiritual la volví a bajar. Estoy invirtiendo mi tiempo en las cosas que son del espíritu, en las cosas que son de amor, en las cosas que son de luz, como hemos aprendido, o en las cosas que son de sabiduría. Y como bien dije yo acá, este mensaje es incomodísimo para muchos. Es incómodo para mí. Porque nosotros digamos que ya venimos cableados, usando ese término, para ponernos como prioridad, por todas estas cuestiones sociales que les dije, inclusive la moda, inclusive por las series de Netflix, o sea, ustedes pueden ver todas estas cuestiones detrás de cualquier película, hasta películas de niños, ¿sí? Si ustedes analizan la filosofía, por ejemplo, detrás de Red, ¿se recuerdan de esta película? No, me pregunté cómo se llama en español. La chica china que se convierte en panda y todas son pandas, ¿verdad?
aparte de ser una oda al matriarcado, es una oda a esta cuestión, ¿sí? Al yo, ¿verdad? Que tiene una historia muy linda y que todos lloraron y perdonaron a su mamá, está bien, pero a la larga también está sembrando esta cuestión. Películas, música, todo nos va sembrando eso si nosotros nos permitimos alimentar solo de eso, que ahí está el problema, ¿verdad? Pero si de por sí la naturaleza pecaminosa nos tiene, digamos, en disposición a ponernos como prioridad, porque lo que quiere la naturaleza pecaminosa es que caigamos en la idolatría, que es el pecado fundamental de los pecados. Es decir, yo soy Dios, o tal cosa es Dios para mí. Eh, como les comentaba, la psicología, la pseudopsicología de TikTok, nos tiene como un velo delante de nuestros ojos, ¿verdad? Que nos dice, más, más para ti, tú vas primero, tú eres prioridad. Y todo esto es un mensaje de Satanás, ¿sí? Para que nosotros dejemos la cruz, porque pobrecitos nosotros, mi mamá tan mala onda, mi papá tan mala onda, mis hermanos, la iglesia que me hizo daño, etcétera, 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 ¿verdad? Y que vivamos engañados en el mensaje de estos días que son malos. El versículo dice que los días son malos, no nos olvidemos de eso, ¿sí? Y hay mucho que pensar acá, pero lo que Pablo nos dice es que debemos redimir el tiempo. Para los que entraron tarde, cuando dice aprovechando al máximo cada tiempo, la palabra literal significa redimir el tiempo, es restaurar el tiempo para lo que es correcto, y también yo les diría redimir las prioridades que tenemos. Y para esto vamos a usar la sabiduría para evaluar si realmente lo que pienso y lo que quiero hacer está en la cruz o neciamente, como dice el verso 15, que recuérdense que es una actitud tonta, no es ser insistente. Lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando, lo que estoy priorizando es oscuridad. Y eso es lo que Pablo nos llama a pensar. Y acá viene la gran cosa que nos hace diferencia. Verso 17, lo tienen en pantalla o lo tienen en su Biblia. Por tanto, no sean insensatos, repito, sinónimo de necios, sinónimo de una persona testaruda desde la perspectiva que va a desobedecer a Dios aunque sabe que lo que está haciendo es mal. ¿Sí? No insistir. Por lo tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y acá podemos preguntar, viniendo de los dos versículos anteriores, ¿cómo aprovechamos el tiempo? ¿Lo hacemos andando en los caminos de Dios? ¿Qué nos está demandando Dios en nuestra vida diaria? ¿Nos demanda la cruz? ¿Dios nos ha llamado a la cruz o nos ha llamado al éxito personal, a la prosperidad? ¿Nos llamó quizá al éxito financiero? ¿A qué nos ha llamado el Señor? Y es más, es lo que el verso 17 nos está impulsando, es que pensemos tan siquiera si nos preguntamos, ¿es esto lo que el Padre quiere para mí? ¿Es esto lo que el Padre quiere de mí? Esta relación de negocios, esta relación emocional, ¿es lo que el Padre quiere para mí? ¿Es esto bueno, agradable y perfecto? Diría el mismo Pablo en Romanos 12:2. ¿Sí? Esto que estoy pensando hacer o estoy solo pensando, ¿es bueno, es agradable y perfecto como la voluntad de Dios? ¿Sí? Porque solo un insensato actúa en contra del mandato divino. ¿Sí? Solo un insensato, sabiendo lo que tiene que hacer por mandato divino, hace lo contrario. ¿Sí? Porque le pasa lo que le pasó a Israel, ¿verdad? Porque aunque han leído o aunque han oído, no pueden obedecer y deciden vivir para sí mismos.
Por lo tanto, tenemos que lo contrario, porque solo lo malo estamos hablando. Tenemos entonces que pensar con sabiduría. Sabiduría en cómo aprovechamos el tiempo. En qué invertimos nuestra existencia. Es realmente lo que hacemos todo pensando en andar en la voluntad de Dios, ¿sí? O tan siquiera pensar andar en la voluntad de Dios es el motivo que nos levanta todos los días, ¿verdad? ¿Es la santidad un anhelo diario? ¿Anhelamos eso? ¿Estamos dispuestos a perder en lo humano o desde la perspectiva humana para vivir como a Dios le agrada? Ante nuestro propio Getsemaní, oramos, Señor, quisiera esto, pero hágase tu voluntad. ¿Es esa nuestra oración? ¿O nos levantamos y escogemos neciamente actuar en nuestros criterios? Y esto va desde decidir pelearnos o no en el tráfico, decidir insultar al jefe, decidir pelearse con alguien por un partido de fútbol en redes sociales, decidir ser infiel en un matrimonio, decidir criar a los hijos con ternura o con violencia. Todo esto puede ser un Getsemaní. Puede ser un Señor, hoy yo quisiera, pero tu palabra, la Biblia, dice que no, así que no puedo. Hágase tu voluntad. Eso es sabiduría. Lo otro es necedad. Es decir, sí, pero yo pienso que, ¿verdad? Y como mencionamos la semana pasada y la antepasada, tenemos que pensar, mis amados, si el evangelio que profesamos está sobre nuestras ideologías. Y para eso será necesario que reconozcamos que tenemos ideologías, porque somos seres humanos. Pero ¿está el evangelio sobre esto? ¿O antes de cristianos somos feministas? ¿O antes de cristianos somos progresistas? ¿O antes de cristianos somos conservadores? ¿O antes de cristianos somos liberales? ¿Antes de cristianos somos machistas? ¿Antes de cristianos somos pro esto, pro lo otro, pro esto, anti aquello? Porque hoy en día, siglo XXI, el mundo hace una estrategia muy bonita. Es mantenernos ocupados en la información, ¿sí? Nos vuelve adictos a estar informados, a lo que dice X, a lo que dice Instagram, Facebook, Sonora la noticia, usted dígalo como quiera decirlo. Y nos tiene pegados a una pantalla. Y tan solo esa adicción a estar revisando las fotos de fulanito que se fue de viaje, las fotos de menganita que acaba de terminar con el novio y anda con otro. Solo esa ocupación que es necia y es insensata es utilísima para mantenernos alejados y descuidando la lectura de la palabra de Dios. ¿Cómo van con sus planes de lectura? Y cuando nos aleja de la palabra de Dios toda esta parafernalia de entretenimiento, entonces lo que provoca es que seamos incapaces de entender, porque miren, la palabra ahí es entender cuál es la voluntad del Señor, porque ¿cómo voy a saber qué le agrada a Dios si no agarro la Biblia? ¿Sí? Y es un tema que quizás son temas que de parte mía ustedes ya me han oído hablar en repetidas veces en redes o en persona, pero es una cuestión que está allí y como es una conspiración que sucede enfrente de nosotros, no nos damos cuenta que está sucediendo. Pero todas estas cuestiones que son necias o son insensatas nos alejan de preocuparnos, de responder a lo que el verso 17 dice. Entender cuál es la voluntad del Señor, ¿sí? Porque esa es la actitud del insensato, que puede pasar horas detrás
de la pantalla de su teléfono, de la televisión, entretenido, cómodo y oculto detrás de una religión que supuestamente, como van todos los domingos al culto, los hace salvos, ¿verdad? Mientras el resto del día se habita ignorando la voluntad de Dios, viviendo en todas cosas menos en sabiduría. Y el verso 18, que mi evangélico interno me quería forzar a separarlo de estos tres versos, pero luego de leer un poco y hacer teología entendí que están juntos por una razón. Dice, no se emborrachen con vino que lleva el desenfreno. Estas se van a desconectar todos, tranquilos. Al contrario, sean llenas del Espíritu. Alguien está así con su copita de vino ahorita y se quedó. Son bromas, provecho, síganse nadando. El creyente que toma su cruz, que vive en amor y es luz, no vive para sí mismo. Creo que ya lo dejamos bien claro. Y mucho menos va a ser tan insensato para entregar el control de sí mismo a los placeres de la vida. A diferencia de lo que mis amados hermanos tradicionales conservadores evangélicos quisieran que se dijera, no es el vino el problema en este versículo, ¿sí? Porque rápido corremos a enfatizar eso, sino es el desenfreno, ¿sí? Y al contrario, porque Pablo sigue en el ejercicio dialéctico que ya dijimos, lo que al creyente compete, es decir, al desenfreno, que en este caso, pues, o sea, Pablo no pudo poner ahí, no inhalen tal droga, ¿verdad? No fumen tal droga. Lo que tenían era el vino, con eso se desenfrenaban los amados, ¿verdad? Lo que aquí está diciendo es que al desenfreno, lo que está del otro lado es el control por el Espíritu Santo sobre la vida del creyente. Porque el lugar del vino lo puede ocupar el trabajo, no sé cuántos han tenido problemas de ser trabajólicos, la sexualidad, la hipersexualidad, hasta el ejercicio, que es algo bueno, puede llevarnos al desenfreno, la comida, la vagancia, cualquier cosa de esta existencia que nos controle por la necesidad de tenerla en exceso, ¿sí? Está completamente alejado del estilo de vida del creyente que ha con sabiduría determinado cómo debe vivir para el Señor. Así que encerrando todo esto, Pablo nos dice, y está hablando de nuestra manera de vivir, ¿sí? Vamos a vivir como gente sabia. Verso 16, vamos a ocupar el tiempo en lo que compete al Señor. Verso 17, no vamos a ser de esa gente que no toma su cruz, sino vamos a ser gente que va a preguntarse cuál es la voluntad del Señor y así va a ser mi manera de vivir. Y por último, no voy a dar lugar a cualquier tipo de desenfreno que me pueda llevar a una adicción que eventualmente me aleje del Señor y me vacíe del Espíritu Santo con el cual hoy estoy lleno, ¿verdad? Y la segunda parte, prometí ser breve y no se me va a dar, de la manera de vivir. Perdón, este era el repaso que tenía que decir ahorita, este me cruzó. Tener cuidado, aprovechando la voluntad del Señor y sin desenfreno. Esos son los 4 puntos, ¿sí? Y el último punto, la alabanza espiritual en la sabiduría. Dice el verso 19 y el verso 20. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. No sé si se dan cuenta el cambio de tema, pero no es cambio de tema. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre, de nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo va a cerrar las lecciones de vida congregacional que vimos desde la semana 1 y las lecciones de la vida individual que vimos en estas últimas 3 semanas, como una invitación espiritual a aprovechar sabiamente el tiempo en adoración y edificación desde un sentido individual
hacia lo congregacional. A partir de estos versos, Pablo tocará temas relacionales, en los cuales debe mostrarse la llenura del Espíritu Santo en los creyentes, ¿sí? Pablo ya nos dijo un montón de cosas, y miren qué bonito porque, digamos, yo lo diría en mi forma de pensar, se pone evangélico, ¿verdad? Y nos dice, ¿saben qué? Mejor dedíquense a esto, ¿verdad? Entre ustedes. Y lo que nos demanda dentro de la sabiduría es tener una actitud espiritual, ¿sí? No busca, digamos, imponer su pensamiento, sino abandonar toda insensatez, toda necedad para dar lugar al diseño divino. Por tanto, da gracias al Padre por su voluntad entonando salmos. Es decir, en lugar de pelear con tu pecado, entona salmos, que son canciones bíblicas, ¿sí? Lo que nos está diciendo es, la vida puede ser dura, la vida puede ser que nos cueste, porque queremos volver al viejo ropaje, etcétera. Pero anímense unos a otros cantando canciones bíblicas, que son los salmos. O ya bien cantando himnos, que es un himno, es un poema de la propia experiencia, ¿sí? Animémonos con las propias experiencias, cantando acerca de cómo Dios nos ha salvado, nos ha sanado, etcétera, etcétera. Y cánticos espirituales, es decir, aquellos que dan el mensaje del Espíritu Santo a la iglesia. Son juntos, son amigos y podrían estar los tres en una misma cuestión, pero lo que Pablo nos está llamando, aparte que le da su lugar a la música congregacional, es a abandonar la vida de necedad, la vida alejada de Dios y sustituirla por una vida sabia, y esta requiere que demos un tiempo para adorar a Dios, para alabar a Dios y ser agradecidos, porque la vida de queja, la vida de necedad, la vida de pecado, normalmente carece de esto, de agradecimiento y de alabanza. Una vida que abandone la vieja naturaleza, una vida que alcance la madurez cristiana y una vida que busque mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. Pablo está resumiendo todo. Ese tipo de vida adorará a Dios en espíritu, en amor, en luz y en sabiduría. En conclusión, Pablo da por terminada toda esta sección, que es completamente pragmática. Todo es práctico, ¿sí? Y nos reta, como nos retó hoy, a evaluarnos en aquellas cosas que podamos todavía rendir al Señor. No para ganarnos nuestra salvación, porque ya nos explicó en el capítulo 1, 2, que no es así, que es Dios el que propicia la salvación, sino que lo hagamos para agradarle, para vivir en el Espíritu y porque hemos decidido dejar la necedad que este mundo nos llama a vivir por sabiduría de lo alto. Y quizá las cosas que cambiemos tengan que ser en cuestiones congregacionales, como las primeras que vimos, o en cuestiones individuales, como creyentes, cosas que tengamos que cambiar. En todas estas debemos orar al Señor que su Espíritu Santo nos transforme y nos permita ser sabios en escuchar cuál es la voluntad de Dios. Y que cada día, por ende, conociendo la voluntad de Dios, sea más de Él y menos de nosotros. Esto no quiere decir que nos tiremos al suelo y le digamos a los demás, pásame encima, sino quiere decir que día a día se vaya formando el reino de Dios en nosotros, junto a nuestros hermanos, pero también con una responsabilidad individual. Lo que Pablo quiere concluir en todo esto es que tenemos que tener una responsabilidad individual en nuestra fe.
Y como muchos lo han esperado, la próxima semana entonces iniciaremos el final de nuestro estudio de Efesios, dando paso al aspecto relacional. ¿Y por qué les decía que me encanta lo que Pablo hace? Porque la siguiente sección puede ser una sección compleja para aquel que no quiere aceptar el diseño divino, para aquel que no quiere rendirse y aquel que se pregunta qué es lo que me gusta, qué es lo que me parece correcto, qué es lo que me parece ético, qué es lo que me parece políticamente correcto. Todo eso se lo pregunta antes de cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? Nosotros podemos tener nuestros preceptos, nuestros gustos, nuestras ganas, nuestras tradiciones, pero hay una voluntad de Dios bien marcada en muchos aspectos, pero sobre todo en la familia y en la manera que nos relacionamos socialmente. Y esos son los temas que vienen a continuación y con lo cual vamos a terminar el libro de Efesios. Quisiera que pudieran estar acá y si no pueden estar, lo puedan ver en diferido. Y quisiera que esto nos ayudara a tener, y fue una de las cosas que más me movió a empezar a ver Efesios, a tener familias saludables desde la perspectiva cristiana, ¿sí? Porque hoy hay muchas cuestiones que están pervirtiendo el diseño divino en cuanto a la familia, el diseño divino en cuanto a la masculinidad, a la feminidad, a la niñez y un montón de aspectos como la justicia en la sociedad y cosas por el estilo, que tenemos que dejar de escuchar lo que digan los políticos, lo que digan los cantantes sobre todo, y el mundo de entretenimiento, y tenemos que empezar a escuchar la palabra de Dios, como aprendimos hoy, y decir, bueno, esta es la voluntad de Dios, puede que encaje o no encaje con mi sociedad, pero es la voluntad de Dios, porque ese debería ser lo que a nosotros nos apasiona. Así que los dejo con esa expectativa, espero que la otra semana estén acá, se conecten, así como se han estado conectando fielmente y que podamos, yo les diría, me atrevo a usar esa palabra, disfrutar, ¿verdad? De aprender de eso. Sobre todo los que están acá y son solteros, porque el tema que viene es el matrimonio. Por favor, no se conecten, ¿verdad? Porque van a hablar de matrimonio, no es para solteros, porque uno de los grandes errores en el noviazgo es que no entendemos qué es un matrimonio. Y entonces ahí vamos casándonos solo porque son cristianos. Y eso es suficiente fundamento. Así que si pueden invitar los que ya son papás a sus hijos que están pronto a estar en noviazgos, invítenlos. Si pueden invitar a la que quieren que sea su novia o al que quiere que sea su novio, invítenla. Y vamos a entrar a estas lecciones que obviamente siguen esta línea práctica que Pablo empieza desde el capítulo 4. Pero bueno, como les prometí, hoy iba a ser un poco más corto, así que ya hemos terminado, voy a parar la grabación. Despedimos a los que están en todas partes del mundo, a los que llega este video. Me voy a oír como youtuber, pero compartan el video si quieren, háganselo llevar a la gente y los espero acá la otra semana. El día de mañana, primero Dios, nuestro hermano Antonio me va a hacer favor de pasar el link para los que se perdieron un pedacito o no. Y bueno, los veo la próxima semana. Dios les bendiga.